No pienses tanto en todo. El peligro de la preocupación excesiva. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 25. ¿Alguna vez te has encontrado despierto a las 3 de la madrugada, con la mente dando vueltas como un torbellino? Imagina esto. María, una madre de 2 niños, se despierta en medio de la noche. Su esposo duerme tranquilamente a su lado, pero ella no puede cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque su mente está calculando si el dinero alcanzará para el mes, preocupándose por la tos que su hijo pequeño tuvo ayer, anticipando problemas en el trabajo que ni siquiera han ocurrido, y pensando en 1000 cosas más. Esta es la trampa del pensar demasiado. Amigos, vivimos en una época donde pensar demasiado se ha convertido en una epidemia silenciosa. El Señor nunca diseñó nuestras mentes para cargar con tanto peso. Cuando permitimos que nuestros pensamientos corran sin control, estamos intentando ser como Dios, queriendo controlar lo que solo Él puede manejar. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han resuelto algún problema simplemente preocupándose por él? Silencio. Exacto. La preocupación nunca ha solucionado nada. Jesús lo dijo claramente. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 27. Pedro era un hombre de negocios respetado en su comunidad. Desde fuera todos veían su éxito. Lo que nadie veía eran las noches sin dormir, el constante nudo en el estómago, los dolores de cabeza persistentes. Pedro llevaba años cargando con preocupaciones sobre el futuro de su empresa, sobre decisiones que debía tomar, sobre responsabilidades que sentía sobre sus hombros. Un día, mientras leía su Biblia, se encontró con este pasaje. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Pedro se dio cuenta de que estaba intentando ser el Dios de su propia vida. Estaba tratando de controlar todo, de anticipar cada problema, de resolver cada situación antes de que ocurriera. Y el resultado no era paz ni soluciones, sino ansiedad y deterioro de su salud. La palabra de Dios es clara sobre cómo debemos manejar nuestros pensamientos. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Libro de los Salmos, capítulo 55, versículo 22. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 3. Cuando Jesús nos dice que no nos preocupemos, no es un consejo casual. Es un mandamiento basado en el profundo conocimiento de cómo fuimos creados. Nuestras mentes no fueron diseñadas para cargar con el peso del universo. Ese es el trabajo de Dios. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 26. Detente un momento y piensa, ¿has visto alguna vez a un pájaro con estrés? ¿Has observado a un lirio del campo con ojeras por preocuparse sobre si lloverá mañana? Ana, una joven profesional, pasaba por el parque camino a su trabajo cada mañana. Un día, agobiada por 1000 preocupaciones, se detuvo a descansar en un banco. Mientras estaba sentada, notó un pequeño gorrión que iba y venía, recogiendo ramitas, construyendo su nido. El pajarito trabajaba diligentemente, pero con una paz evidente. No parecía preocupado por si tendría suficientes ramitas mañana o si vendría una tormenta la próxima semana. En ese momento, las palabras de Jesús resonaron en su corazón. Si Dios cuida así de las aves, ¿cuánto más cuidará de mí?, pensó Ana. Aquel día, decidió entregar sus preocupaciones a Dios una por una. Queridos hermanos,
el antídoto para el pensar demasiado no es simplemente dejar de pensar. Es reorientar nuestros pensamientos hacia Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Cuando sentimos que nuestra mente comienza a girar en espirales de preocupación, podemos hacer lo siguiente: reconocer. Estoy preocupándome por algo que no puedo controlar. Orar. Entregar específicamente esa preocupación a Dios. Agradecer. Expresar gratitud por cómo Dios ha sido fiel en el pasado. Actuar. Hacer lo que está en nuestras manos, dejando el resultado a Dios. Carlos era un padre que no podía dormir, pensando en el futuro de su hija adolescente. Ella estaba tomando decisiones que le preocupaban y él sentía que perdía el control de la situación. Una noche, en lugar de dar vueltas en la cama preocupado, Carlos se arrodilló y oró: Señor, te entrego a mi hija. Tú la amas más que yo. Guíala y protégela cuando yo no pueda hacerlo. Esa noche Carlos durmió como no lo había hecho en meses, no porque la situación hubiera cambiado, sino porque había entregado su carga al único que podía realmente llevarla. Jesús nos dejó una promesa extraordinaria: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. Amigos, esta paz no depende de nuestras circunstancias. No requiere que todo esté perfecto en nuestra vida. Es una paz que viene de saber que, pase lo que pase, estamos en las manos de un Dios que nos ama y que tiene el control. Cuando dejamos de pensar tanto en todo, cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, experimentamos la libertad para la cual fuimos creados. Ya no somos esclavos de nuestros pensamientos, sino hijos confiados en la provisión de nuestro Padre Celestial. Así que hoy te invito: deja de pensar tanto en todo, entrega tus cargas al Señor y experimenta la paz que sobrepasa todo entendimiento. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Evangelio, según San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Confía en Dios, el camino hacia la paz interior. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Libro de los Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Qué significa realmente confiar en Dios? Confiar es mucho más que una simple palabra. Es una decisión radical que transforma nuestra vida entera. Imagina a David, aquel joven pastor que se enfrentó a un gigante con solo 5 piedras y una honda. Cuando todos veían imposibilidad, David vio a un Dios más grande que cualquier problema. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dijo David según el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Esta confianza no nació de la nada. Había sido cultivada en las noches solitarias cuidando ovejas, en los encuentros con leones y osos, en la intimidad con Dios bajo las estrellas. La confianza es como una semilla que crece con el tiempo y las experiencias. Elena tenía un hijo gravemente enfermo. Los médicos habían agotado todas las opciones y el pronóstico era desalentador. Una noche, mientras sostenía la mano de su pequeño en la habitación del hospital, recordó las palabras del Salmo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 4. En ese momento, algo cambió en su corazón. No fue que el problema desapareció, sino que una paz inexplicable la envolvió. Decidió confiar en que fuera cual fuera el resultado, Dios estaría con ella. No podía controlar la situación, pero podía elegir en quién depositar su confianza. Confiar en Dios no significa que los problemas desaparezcan mágicamente. No es un amuleto de buena suerte, ni una fórmula para evitar. La Biblia nos muestra con claridad que los creyentes también enfrentan pruebas. El apóstol Pablo,
uno de los más grandes siervos de Dios, escribió: «Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. ¿Te has preguntado por qué Dios permite las dificultades en nuestras vidas? Roberto era un empresario exitoso que lo había logrado todo por sus propios medios, o al menos eso creía él. Su empresa crecía, su familia parecía perfecta, su salud era excelente, hasta que un día todo se derrumbó. Una crisis económica arrasó con sus inversiones, descubrió una grave enfermedad y las tensiones familiares salieron a la superficie. Durante meses, Roberto luchó con amargura. ¿Por qué a mí, Dios?, preguntaba constantemente. Hasta que un día, leyendo la Biblia, encontró estas palabras: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Fue entonces cuando entendió que Dios no había causado sus problemas, pero sí podía usar esas circunstancias para moldearlo. La confianza comenzó a crecer cuando dejó de exigirle a Dios que arreglara todo y empezó a preguntarle qué quería enseñarle a través de ese valle. La confianza se construye sobre el conocimiento de quién es Dios. El rey David escribió: «Los que conocen tu nombre confiarán en ti, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron». Libro de los Salmos, capítulo 9, versículo 10. ¿Cómo podemos confiar en alguien que no conocemos? Es imposible. La confianza en Dios nace del conocimiento de su carácter, de su fidelidad demostrada a lo largo de la historia, de sus promesas cumplidas. Cuando leemos que Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, libro del Éxodo, capítulo 34, versículo 6, estamos conociendo su carácter, y ese conocimiento alimenta nuestra confianza. Lucía tenía un diario especial. No era un diario común donde anotaba lo que hacía cada día. Era su diario de la fidelidad de Dios. Cada vez que Dios respondía una oración, cada momento en que sentía su presencia en medio de una dificultad, cada promesa cumplida, quedaba registrada en ese cuaderno. Con el paso de los años, esas páginas se convirtieron en su arsenal contra la duda. Cuando enfrentaba nuevos desafíos y la confianza flaqueaba, abría su diario y recordaba: si Dios fue fiel entonces, también lo será ahora. Esta práctica tiene raíces bíblicas. Después de cruzar el río Jordán, Josué mandó a erigir un monumento con 12 piedras. ¿Por qué? Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras? Les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Libro de Josué, capítulo 4, versículos 6 y 7. Necesitamos estos recordatorios tangibles de la fidelidad de Dios. La confianza no es pasividad. Algunos piensan erróneamente que confiar en Dios significa sentarse y esperar que Él haga todo. Nada más lejos de la verdad. La confianza bíblica va acompañada de acción. Santiago lo expresa claramente. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Carta de Santiago, capítulo 2, versículo 17. Confiar en Dios significa hacer nuestra parte mientras confiamos los resultados a Él. Cuando los israelitas estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, Dios les dijo: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 15. Tenían que avanzar hacia el mar antes de que las aguas se abrieran. Manuel perdió su trabajo después de 15 años en la misma empresa. Durante semanas, alternó entre momentos de oración intensa y periodos de frustración. Un día, mientras leía la Biblia, entendió que confiar en que Dios le daría un nuevo trabajo no significaba quedarse en casa esperando que el teléfono sonara. Significaba preparar su currículum, contactar personas, capacitarse y hacer entrevistas.
todo mientras confiaba en que Dios dirigiría sus pasos. La confianza en Dios se fortalece en la comunidad. No estamos diseñados para caminar solos. El autor de Hebreos nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Carta a los Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Cuando compartimos nuestras luchas y victorias con otros creyentes, nuestra confianza se fortalece. Carmen luchaba con la ansiedad y el temor al futuro, a pesar de conocer versículos como: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 34, no lograba aplicarlos a su vida. Fue en su grupo pequeño de la iglesia donde encontró la fuerza. Al escuchar testimonios de cómo Dios había sido fiel en la vida de sus hermanos, su propia confianza comenzó a crecer. La confianza en Dios trae una paz incomparable. El profeta Isaías escribió: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de una decisión interna de confiar. Cuando decidimos descansar en Dios, experimentamos lo que Pablo llamó la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Queridos hermanos, hoy les invito a dar un paso de confianza. No importa cuán difícil sea su situación, cuán imposible parezca el panorama, nuestro Dios es especialista en imposibles. Como dice el profeta Jeremías: «Ah, Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti». Libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 17. Confiar en Dios es reconocer que Él es suficiente, que su gracia nos basta, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Es recordar que, como prometió Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Evangelio según San Juan capítulo 16, versículo 33. La pregunta no es si enfrentaremos dificultades, sino en quién confiaremos cuando lleguen. Así que, hermanos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Confía en Dios hoy, mañana y siempre. Reflexión cristiana. Un camino de meditación y transformación. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 90. Y 7. ¿Qué es una reflexión cristiana? ¿Y por qué es tan importante en nuestra vida espiritual? La palabra reflexión viene del latín reflexio, que significa acción de volver hacia atrás. Es detenerse, mirar hacia adentro y examinar profundamente. No es casualidad que el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, dedicara tanto tiempo a la meditación y reflexión. Él mismo escribió: «Meditaré en tus mandamientos y consideraré tus caminos». Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 15. En un mundo que corre a toda velocidad, donde las notificaciones no paran de sonar y la información nos bombardea constantemente, la reflexión cristiana se convierte en un oasis para el alma. Tomás era un joven profesional que vivía con el acelerador a fondo. Entre reuniones, proyectos, compromisos sociales y familiares, apenas tenía tiempo para respirar. Su vida cristiana se limitaba a asistir a la iglesia los domingos y a una lectura rápida de algún versículo antes de dormir. Cuando el cansancio no lo vencía, un día durante un retiro espiritual, el pastor compartió estas palabras: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Libro de los Salmos, capítulo 46, versículo 10. Esa simple instrucción sacudió a Tomás. ¿Cuándo fue la última vez que había estado realmente quieto ante Dios? La reflexión cristiana comienza con el silencio y la quietud. No podemos escuchar la voz suave y delicada de Dios en medio del ruido. El profeta Elías
no encontró a Dios en el viento fuerte, ni en el terremoto ni en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 12. Para reflexionar profundamente, necesitamos apartar tiempo, crear espacio y aquietar nuestro espíritu. La verdadera reflexión cristiana siempre se centra en la palabra de Dios. No se trata simplemente de pensar en cualquier cosa o de practicar técnicas de meditación vacías. Se trata de rumiar la palabra, de masticarla lentamente, de extraer toda su esencia. Josué recibió esta instrucción: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Reflexionar cristianamente es permitir que la palabra de Dios ilumine nuestra mente, transforme nuestro corazón y dirija nuestros pasos. María era una madre ocupada con 3 hijos pequeños. Entre cambiar pañales, preparar comidas, ayudar con las tareas y mantener la casa en orden, sentía que no tenía tiempo para un momento devocional como Dios manda. Un día, mientras lavaba los platos, comenzó a recitar en su mente el Salmo 23 que había memorizado de niña. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 1. Mientras sus manos trabajaban, su mente reflexionaba: si el Señor es mi pastor, ¿estoy dejándole guiar cada aspecto de mi vida? ¿En qué áreas estoy intentando ser mi propia pastora? Esa simple reflexión durante una tarea cotidiana abrió las puertas a una profunda conversación con Dios. La reflexión cristiana no es un ejercicio meramente intelectual, debe llevar a la transformación. Santiago advierte: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 22. No reflexionamos para acumular conocimiento, sino para ser transformados a la imagen de Cristo. Como dice Pablo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Fernando había escuchado innumerables sermones sobre el perdón. Conocía de memoria versículos como: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 32. Sin embargo, seguía albergando un profundo resentimiento hacia su padre, quien lo había abandonado cuando era niño. Un día, durante un tiempo de reflexión, sintió que Dios le preguntaba: ¿de qué te sirve todo lo que sabes sobre el perdón si no lo aplicas? Esa reflexión sincera fue el comienzo de un proceso de sanidad y liberación. Existen diferentes métodos para la reflexión cristiana que han sido utilizados a lo largo de la historia de la Iglesia. Uno de ellos es la lectio divina, que consiste en leer lentamente un pasaje bíblico, meditarlo, orar con él y contemplar lo que Dios nos muestra. Otro método es el examen de conciencia, donde revisamos el día en la presencia de Dios, reconociendo sus bendiciones, nuestros pecados y su guía. También está la meditación en un solo versículo, repitiendo y profundizando en cada palabra. No importa tanto el método que elijamos, sino la actitud del corazón y la apertura al Espíritu Santo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21. La reflexión cristiana nos ayuda a discernir la voluntad de Dios. Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Cuando reflexionamos sobre la palabra a la luz del Espíritu Santo, nuestra mente se renueva y comenzamos a ver las situaciones desde la perspectiva de Dios.
Lucía enfrentaba una importante decisión laboral: aceptar un ascenso que implicaba más dinero, pero también menos tiempo para su familia y ministerio, o permanecer en su posición actual. En lugar de hacer una simple lista de pros y contras, dedicó tiempo a reflexionar sobre versículos como: ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 36. Y buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Esta reflexión bíblica le dio claridad para tomar una decisión alineada con los valores del reino. La reflexión cristiana también nos ayuda a enfrentar el sufrimiento. Pedro escribe: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Cuando reflexionamos sobre el sufrimiento a la luz de la cruz, encontramos sentido incluso en el dolor. Jorge había perdido a su esposa tras una larga batalla contra el cáncer. En medio de su dolor, encontró consuelo reflexionando sobre el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 4. La imagen del pastor que no nos abandona ni siquiera en el valle más oscuro trajo paz a su corazón quebrantado. Uno de los obstáculos más grandes para la reflexión cristiana es la distracción. Jesús advirtió: y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 22. Las preocupaciones, las ambiciones, la tecnología, incluso las buenas actividades, pueden convertirse en espinos que ahogan nuestra capacidad de reflexión. Necesitamos cultivar intencionalmente el hábito de la reflexión, protegiendo espacios de silencio y soledad con Dios. La reflexión cristiana no es un fin en sí mismo, debe conducirnos a la alabanza y la adoración. David, después de reflexionar sobre las obras de Dios, exclamaba: Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Libro de los Salmos, capítulo 139, versículo 14. La verdadera reflexión siempre nos lleva de vuelta a Dios, aumentando nuestra admiración y amor por Él. La reflexión cristiana también fortalece nuestra comunidad. Cuando compartimos nuestras reflexiones con otros creyentes, todos crecemos. Como dice la Escritura, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Libro de los Proverbios, capítulo 27, versículo 17. En un grupo pequeño, cada miembro puede compartir lo que Dios le ha revelado a través de su tiempo de reflexión, enriqueciendo la comprensión colectiva de la palabra. Amados hermanos, les animo a recuperar el arte sagrado de la reflexión cristiana. En un mundo de distracciones constantes y superficialidad, necesitamos más que nunca anclar nuestras vidas en la profundidad de la palabra. Como nos recuerda Moisés: no es cosa vana para vosotros, antes es vuestra vida. Libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 47. La palabra reflexionada es vida, es poder, es transformación. Que podamos decir como Job: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Libro de Job, capítulo 23, versículo 12. La reflexión cristiana nos prepara para la eternidad, donde contemplaremos cara a cara al que ahora vemos por espejo, oscuramente. Como nos promete Juan: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Hasta ese glorioso día, seguimos reflexionando, seguimos transformándonos, seguimos acercándonos cada vez más al corazón de nuestro amado Salvador.